Adelante. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te queremos dar las gracias porque nos diste un día más, un nuevo día, un hermoso día. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos das cada mañana, Señor, nos das todos los días. En esta mañana queremos encomendar esta clase en tus manos, Señor. Seas tú quien esté hablando a través del profesor, Señor. Que todo sea para aprendizaje, Señor, que todo lo podamos aplicar. Te damos las gracias por tantas bendiciones que nos has dado. Perdona nuestras faltas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Amén. Pues buen día, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de este día, pero antes de iniciar la clase, me gustaría preguntar a la clase del día de hoy si hay alguna duda, alguna cuestión que haya quedado pendiente de lo que vimos el día de ayer. Miramos nosotros pues lo que es la introducción a la teología, algunas definiciones y bueno, creo yo que ahora en este momento lo que tendríamos que empezar a hacer es iniciar a definir o a tener nuestra propia definición de teología en base a lo que vimos ayer. Vimos 4 definiciones, una de Anselmo, alguna de Gutiérrez, algunas más bueno, otras 2 más de dos teólogos. Y a final de cuentas, mirábamos que teología es acercarnos a Dios para comprender de alguna manera mejor nuestra fe. Y posteriormente mirábamos cuál es, si todos éramos teólogos o si no lo éramos, y nos dábamos cuenta que incluso los no creyentes tienen una teología, porque esta teología la tienen porque hay una revelación natural de ellos al respecto de lo que es Dios, ¿no? Y hacíamos un énfasis principal, lo primario, en que la palabra de Dios es la revelación que a nosotros se nos ha presentado y nosotros conocemos a Dios a través de lo que es la palabra. Entonces, no sé si aquí o si hasta aquí habrá alguna pregunta. Si no es así, pues para continuar. De mi parte, muy claro todo lo de ayer. Muy linda clase. Yo vivo aquí en Altos y en la parte de abajo hay un parador de autobuses. Entonces no alcancé a escuchar. ¿Me podía repetir? Sí, que de mi parte todo muy claro, que fue muy linda la clase de ayer. Perfecto. Y también dice a la hermana Irma que todo estuvo entendido. Pues entonces vamos a continuar y voy a dar inicio a la presentación. Pues bueno, tratando de recordar un poquito lo que mirábamos ayer, decíamos que la teología en el sentido estricto es la ciencia de Dios, pero el Dios tal como se nos ha dado a conocer por medio de la revelación, en la medida de que ésta puede introducirnos en un conocimiento más profundo de su misterio íntimo. La teología se basa en los datos de la revelación que han sido acogidos por la fe. Y aquí les comentaba yo el día de ayer que nosotros tenemos que tener conciencia de cómo conocimos a Dios, de cuál fue y de cómo fue nuestro primer contacto con Él. Si a nosotros nos presentaron un Dios de amor, si nos presentaron un Dios violento, si nos presentaron un Dios castigador, si nos presentaron un Dios al cual hay que temerle, pero generalmente el Dios que nos presentaban en el pasado pues era un Dios que había que tenerle miedo, temor, ¿no? Confundíamos esta parte de miedo con temor, de miedo, terror con temor reverente.
¿no? Y ya casi para finalizar, nos damos cuenta que todo creyente, incluso todo no creyente, tiene algún concepto de Dios y este concepto puede ser o no correcto. La forma en la que nosotros pensamos de Dios es el producto de una teología. Una teología errónea producirá un concepto erróneo de Dios. Por otro lado, una buena teología produce un concepto correcto de Dios. Todos nosotros somos teólogos. La pregunta es si somos buenos teólogos o malos teólogos. Y bueno, después mirábamos para qué sirve la teología. Nunca como antes, nunca como ahora resulta tan necesaria una introducción a la teología, porque en muchas iglesias sigue instalado el antiintelectualismo, ¿no? Y nosotros actualmente nos encontramos estudiando, pero hay toda una corriente al respecto de que la Biblia y solo la Biblia y los libros adyacentes y todo este tipo de cuestiones que nos pueden explicar de una mejor manera la palabra de Dios y la comprensión de nuestro entorno religioso, pues actualmente están como en pugna de que no debería de ser de esa manera, ¿no? Y después hablábamos del propósito de la teología y entre muchos otros es el de actualizar el mensaje de Dios para nuestro tiempo y hacer presente la palabra de nuestro Dios. Y creo yo que en este sentido nosotros vamos a contribuir mucho en las localidades donde nos desarrollamos, porque vamos a tener muchísimo más claro el mensaje de Dios para nosotros y comprenderlo desde nuestra actualidad y desde nuestras necesidades. Mirábamos lo que es la necesidad de la teología. Algunos dicen, yo tengo el Espíritu de Dios y no necesito teología. Y pudiera parecer muy cierto, pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dicen algunos, ¿no? Entonces, muchos con eso nos podrían rebatir que no es necesario hacer o tener una teología, pero es necesario para nosotros acercarnos a Dios desde nuestra vivencia personal, incluido el Espíritu, porque el Espíritu de Dios a final de cuentas es quien dirige nuestras vidas. Ayer también mirábamos esta parte, ¿no? Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar a desglosar, a desmenuzar lo que son las 5 exigencias de la teología. Y hay una primera exigencia que tiene que ver con la historia y es la conciencia de sus orígenes encarnados en la historia. El día de ayer yo les comentaba al respecto de que hacer historia no es simple y sencillamente hacer historia por historia. En la palabra de Dios hay momentos en los que nos habla de eventos históricos, pero para que nosotros nos demos cuenta de que eso es una realidad, habrá que generar un método científico y evaluar si esa historia se llevó a cabo. Entonces, la conciencia histórica y los orígenes de en dónde se dio y por qué se dio van a ser importantes como una exigencia teológica. Conocer la historia del lugar en donde se dieron los hechos, del lugar en donde se dio la narración, del lugar en donde se llevó a cabo tal o cual evento, siempre va a ser importante, ¿no? Y para esto nosotros vamos a tener que echar mano de la historiografía. ¿Qué es la historiografía? Pues hacernos de libros para preguntar si es cierto, o sea, para preguntarle a la historia si es cierto que aquel evento se llevó a cabo tal y cual como lo dice o como está narrado en la palabra de Dios. Y en este sentido nosotros tendríamos que entender que la palabra de Dios no es un libro histórico. La palabra de Dios es un libro en donde nos presenta precisamente eso, la palabra de Dios. Y lo hace a través de historias, lo hace a través de narraciones, lo hace a través de poemas, lo hace a través de genealogías, lo hace a través de libros sapienciales, lo hace a través de las manifestaciones proféticas. Y mirábamos ayer también, les comentaba que hay 2 géneros que solamente se suceden en la Biblia, que tienen que ver con el género evangélico y con el género apocalíptico. Y el género apocalíptico son precisamente 2 libros, que es Daniel y que es el libro de Apocalipsis. Y que tendríamos que entender nosotros la palabra de Dios desde estos géneros literarios. No en sí desde ahí habló un profeta. No, ese profeta
lo hizo y se escribió de una manera, de un género literario como es el Evangelio y como lo es el género apocalíptico. Quiero comentarles que si hay alguna duda, alguna pregunta, en el momento ustedes sin problema pueden abrir su micrófono, me detengo yo y continuamos con la clase, ¿no? Y aquí hay una rama, hablando de historia, que es la teología histórica, y la teología histórica se ocupa de todo aquello que se estudió en la Biblia, y es una rama de los estudios teológicos que investigan el aspecto sociohistórico y sociocultural en donde se dio la narración bíblica, ¿no? Y también se encarga y se ayuda a través de los mecanismos que tienen que ver con la teología, ideas, sistemas, estados, y el método de investigación en este campo se centra precisamente en la relación que existe entre la teología y el concepto de los principales fundamentos teológicos y algunos temas específicos que se han estudiado, ¿no? Lo otro es una crítica, y esta crítica tiene que ser una reflexión sobre presupuestos y realidades. ¿Cómo podríamos nosotros checar esta parte? Aquí nosotros tendríamos que empezar a darnos cuenta, de alguna manera, cómo es que se escribió, si está escrito de manera cronológica o si está escrito de manera no cronológica, es decir, anacrónica. Y esto tiene que ver con una crítica textual. Aquí quiero comentarles yo a ustedes que la palabra de Dios se escribió, los primeros libros se escribieron después del exilio, es decir, la palabra de Dios, los primeros 5 libros de la palabra de Dios son escritos después del exilio. Y en ese sentido es que hay ocasiones en las que a nosotros no nos checan los datos. No sé si ustedes tengan a la mano su Biblia, y quiero que chequemos algo solamente para que nos demos cuenta de cómo se puede llevar a cabo una crítica textual. Me gustaría que abrieran sus escrituras en Génesis capítulo 10. Y voy a leer una narración. Génesis capítulo 10, versículo 20, dice aquí: estos son los hijos de Cham, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Solamente quiero confirmar si en la palabra que ustedes están leyendo en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 20, dice esto que yo acabo de leer, y lo pueden hacer así o poner en el chat que sí es cierto eso. ¿Cómo dijo el nombre? Es el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 20, y voy a repetirlo. Dice: estos son los hijos de Cham, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Sí, pero el nombre está escrito con C, solo con C, con C-A-M. Cam, ¿sería? Okay. Ajá. Perfecto. Entonces ahora voy a leer para ustedes el versículo 32, y luego dice, de ese mismo capítulo: estas son las familias de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y estas gentes fueron, bueno, perdón, voy a leer desde el versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones.
Y posteriormente viene el capítulo 11 y dice aquí algo que quiero que pongamos atención. Era entonces toda la tierra de una lengua, en una misma palabra, y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y se asentaron ahí, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y fuéles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre como si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un lenguaje, y ya han comenzado a obrar, y nada les retendrá ahora de lo que ellos han pensado hasta este momento hacer. Quiero preguntarle, igual hermana Tati, igual hermana Marita o hermana Irma, si ustedes alcanzan a visualizar algún problema entre la narración del capítulo 20 y la narración del capítulo, perdón, entre la narración del capítulo 10 y la narración del capítulo 11. A nosotros se nos fue enseñado que en el evento de la Torre de Babel fueron separados y fueron dispersos las naciones y los lenguajes, ¿cierto? No sé si fue así, si en la iglesia argentina fueron enseñados al respecto de que las naciones se separaron según las lenguas en la confusión de la Torre de Babel. Y esta es una pregunta, la pueden poner en el chat la respuesta al respecto de que si fue así. Perfecto. Dice aquí la hermana Irma Sánchez, el verso 31 dice por sus lenguas, y el verso 11 del capítulo 11 dice por sus lenguas. Entonces, aquí tenemos nosotros algo que se le conoce en crítica textual como anacronismo. Un capítulo antes dice que ya había naciones y que los hijos de Sem y los hijos de Cham estaban separados según sus naciones y sus lenguas. Y posteriormente en el capítulo 11 dice que en la Torre de Babel el Señor baja y dice, confundamos a este pueblo porque ahora quieren llegar hasta donde nosotros, y para que no suceda esto, vamos a dividirlos según las lenguas. Y ahí se dividieron las naciones. A esto se le llama un anacronismo. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque entonces se llega a la conclusión de que no es una sola persona la que narró o la que escribió el Pentateuco. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tal reflexión? Pues entonces preguntándonos, si aquí habla de lenguas, pero ya se conocían las lenguas, y si acá dice que se separaron las lenguas y que apenas el Señor lo hizo, pues entonces estamos hablando de un mismo evento, pero de dos narraciones, de dos cuestiones vistas desde una óptica diferente. Y esto pasa muy seguido en los evangelios. En los evangelios, nosotros los conocemos como los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, pareciera que tienen la misma visión, no narran los mismos hechos, pero no los narran de la misma forma. Y esta es una forma de hacer crítica textual y reflexión sobre los presupuestos y sobre las realidades. Ahora, hablando de la crítica textual y de la crítica literaria, nosotros tendríamos que darnos cuenta de que preguntarnos históricamente cuándo hubo escritura por primera vez. Y entonces podemos comprender mejor que sería un poco ilógico entender
que hubo alguien anotando los eventos de la creación, los eventos del Éxodo, los eventos de las leyes en Levítico, los eventos de los números y los eventos del recordatorio de la ley en Deuteronomio, y así como Jueces y estos primeros libros, nos podemos dar cuenta que no pudieron haber sido escritos no pudieron haber sido escritos en el tiempo en el que la datación dice que sucedieron los hechos, porque la escritura data de al menos 4 milenios antes, perdón, 3 milenios y medio antes de Cristo. Y nosotros estamos hablando de la creación y de todo esto de 4 milenios antes de Cristo. El Génesis, el Éxodo, el Pentateuco, y entonces tendríamos que hacer una crítica en este sentido. La escritura no es contemporánea de los eventos del Génesis. La escritura no es contemporánea de los eventos del Levítico. La escritura no es contemporánea del tiempo del Pentateuco y de Jueces. A esto se le llama crítica textual y reflexiones sobre los presupuestos y las realidades. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta para poder continuar. Bien, dice la hermana Irma, fue de manera oral en la que se transmitieron los eventos fuera del tiempo real. Perfecto. La tradición oral es la que hace que nosotros en este día conozcamos cómo es que sucedieron las cosas en el pasado, pero yo quiero que ustedes se imaginen si hay, bueno, ayer yo fui testigo, no visual, pero sí presencial de que alguien atropelló a una persona. En casa tenemos una mascota, salimos a pasearla y apenas habíamos llegado al límite donde paseamos a la mascota, es decir, 2 calles después de donde vivimos nosotros. Hay un parque y en la esquina del parque hasta ahí llegamos nosotros y posteriormente regresamos. Llegando a la esquina se oyó un grito y entonces después del grito se oyó como un golpe muy fuerte y yo le digo a mi esposa, ya atropellaron a alguien, y me dice mi esposa, no, son los de la moto que acaban de pasar, que brincaron en el tope y se han de haber asustado porque no lo vieron. Y entonces cuando volteamos, pues sí, había una persona atropellada. Regresamos a la esquina y entonces había una chica asustada porque dice que venía en la moto y que de repente cayó esta persona del cielo cayó enfrente de la motocicleta. Y otra chica que gritó, que fue la que gritó, que estaba a media cuadra, dice, es que yo lo vi al muchacho, pero de repente ya no lo vi. Entonces yo creí que la camioneta le había pasado por encima. Y pues ni una ni la otra. Fue que el muchacho lo impactaron y salió volando, o sea, lo elevaron varios metros y él cayó exactamente enfrente de la motocicleta. Y ahí, aunque todos habíamos sido testigos de lo que estaba ocurriendo, no todos teníamos la misma versión ni la misma visión, porque unos estábamos viendo, otros no estábamos viendo, otros solamente escuchamos, y entonces tuvimos el mismo evento, tuvimos una diferente visión y comprensión de lo que pasó. A final de cuentas, el muchacho estaba tirado y estaba lastimado. Gracias a Dios, él no tuvo ninguna fractura, solamente raspones y esto, pero pasa así con los eventos históricos. Como hay muchos testigos, como la tradición oral se sigue dando, entonces en ese sentido es que nosotros llegamos a una comprensión y a una comprensión un poco más sencilla para poder acercarnos a la realidad de lo que sucedió. Continuamos. Y después llegamos a la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación del texto y de la existencia misma del texto. La hermenéutica no es otra cosa sino que el arte de interpretar. Y asimismo puede comprenderse también como el arte de traducir o de explicar.
Es el arte de la interpretación, de la explicación, de la traducción y de la comunicación escrita. Aquí ya estamos hablando de un evento diferente a la crítica y a la reflexión sobre realidades y presupuestos. ¿Por qué? Porque la hermenéutica ya tiene que ver con las cuestiones escritas. También tiene que ver con la comunicación verbal, pero esto tiene que ver cómo lo explicas, cómo lo interpretas, cómo lo dices, lo que ya fue escrito. Y secundariamente, la comunicación no verbal. Su concepto central de constitución moderna es la de comprensión de textos escritos importantes. Y en este caso, pues se hace una hermenéutica, es decir, se hace una explicación, se hace una interpretación de los textos, en este caso, del texto sagrado, ¿no? No sé si ustedes recuerden quién era Hermes, pero Hermes siempre acompañaba a Zeus. Zeus era un dios principal y Hermes siempre hablaba como, era como un vocero de Zeus, ¿no? Hablando de la mitología griega. Y también, no sé si ustedes lo recuerden, pero en alguna parte de los Hechos, Pablo va acompañado de Bernabé y a Bernabé lo equiparan a Zeus y a Pablo lo equiparan con Hermes, porque al final de cuentas Pablo siempre era el que hablaba, siempre era el que predicaba, siempre era el que explicaba. Y bueno, pues y hacían una homologación de Zeus y de Hermes, porque ellos creían que Bernabé era alguien muy importante, era el dueño del conocimiento y Pablo era el que traducía y el que explicaba estas tradiciones orales y estas tradiciones escritas vertidos en la verdad bíblica. Aquí en este sentido, nosotros hasta ahorita llevamos 3 cuestiones muy importantes que son exigencias de la teología para poder acercarnos mejor a una comprensión de nuestra fe. La histórica, la reflexión crítica y la hermenéutica. La función de la hermenéutica es traer un evento histórico y funciona como un puente, es decir, trae un evento histórico del pasado al presente y nos lo explica, ¿no? Pero para poder traer ese evento del pasado y explicárnoslo en el presente, tenemos que hacer uso de la reflexión crítica sobre las realidades y los presupuestos. El siguiente evento es algo que se llama la práctica, y esto tiene que ver con la traducción a los contextos y condiciones de la vida en los que el creyente vive. En teología esto se le llama Sitzin Leben, y el Sitzin Leben es el momento de vida en el cual se está viviendo o en el cual se dieron las cosas, y de esta manera nosotros podemos tener una mejor comprensión al respecto de por qué lo dijo, para qué lo dijo, de qué se trató, qué momento estaba viviendo. Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento se han preguntado por qué Pablo dijo, no permito que las mujeres hablen. Si nosotros comprendiéramos el Sitzin Leben, es decir, el momento que se estaba viviendo, las condiciones en las que se estaba viviendo en la iglesia a la cual Pablo le dijo, no permito que la mujer hable, nosotros tendríamos una mayor comprensión por el momento histórico que se estaba viviendo, por hacer una crítica y una reflexión sobre las realidades y los presupuestos, y entonces podríamos traer una mejor interpretación hermenéutica de lo que Pablo se quiso referir en aquel tiempo y cómo nos puede ayudar a nosotros en este momento. El Sitzin Leben es el momento vital de lo cual está pasando. Vamos a hablar en este momento. Si nosotros fuésemos reporteros de un periódico, no es lo mismo reportear en un frente de guerra que reportear o que reportar en un momento en donde se está viviendo un evento catastrófico. A pesar de que en los dos hay peligro de vida, no es lo mismo reportar pérdidas humanas por guerra que reportar pérdidas humanas por un desastre de la naturaleza. No es lo mismo ser reportero
sociales, de eventos sociales, que ser un reportero de eventos deportivos. Entonces nosotros tenemos que comprender el momento histórico que se está viviendo. Y en la palabra de Dios hay diferentes momentos y diferentes eventos históricos. En ese sentido es que nosotros tenemos que comprender quién lo escribió, quién escribió el libro, por qué escribió el libro, aproximadamente en qué momento se escribió el libro y qué momento histórico se estaba viviendo. No, vamos a hablar, por ejemplo, de Nehemías. Si nosotros nos damos cuenta de por qué a Nehemías, que ni siquiera conocía Jerusalén, porque Nehemías vivía bien tranquilamente en Babilonia, y entonces el rey le dice, ¿qué es esto que tú tienes? Tú nunca te has visto de esa manera. ¿Por qué estás triste? Esto es tristeza de corazón. No me gusta que estés triste. Y entonces Nehemías reflexiona en ese momento, hace una evaluación de los presupuestos y las realidades y dice, me han comentado que la ciudad en donde está la tumba de mis padres está destruida. Y entonces el rey le vuelve a decir, ¿y qué es lo que pides? Y le dice, dame oportunidad de ir para allá para restaurarla. Checa esto. No sería lo mismo un personaje distinto a Nehemías que pidiera esto al rey, pero Nehemías tenía la posibilidad de estar frente al rey, frente a la persona más importante del imperio en aquel momento, y la que podía decir sí o no, y entonces Nehemías utiliza ese momento. Obviamente tú y yo estamos entendiendo que esto es una revelación y una manifestación divina, pero históricamente el evento, históricamente es un momento muy adecuado en el cual Nehemías ve la posibilidad de regresar, bueno, no de regresar, sino de ir a Jerusalén para levantar aquello que está derruido. Y entonces nosotros de esa manera podemos comprender mejor el texto, analizando el momento histórico. De eso se trata el Tzitzit Leven, es decir, el momento vital en el cual se está viviendo, lo que se narró, lo que se escribió, lo que se dijo, lo que se previno. Y por último, otra exigencia que tiene la teología es la apologética, y esto tiene que ver la defensa y el diálogo con otras comprensiones y realidades. En este sentido, yo te quiero decir que hay dos cosas en la palabra de Dios que no son negociables. La doctrina, es decir, la sana enseñanza y el evangelio de salvación. Eso no es negociable. Tal vez si hace un momento nos dimos cuenta que antes de que existiera la separación de las lenguas y de las naciones, unos versículos antes dice que Cam y Sem, hijos de Noé, ya estaban separados según sus pueblos, según sus naciones y según sus lenguas. Pues eso es negociable. ¿Por qué? Porque son eventos anacrónicos. Pero la sana doctrina que vivieron los profetas, la sana doctrina que vivieron los patriarcas, la sana doctrina que vivieron los sacerdotes, la sana doctrina que enseñaron los reyes, la sana doctrina de los apóstoles y el evangelio, que es salvación, eso no es negociable. Y hay momentos en los que las personas quieren poner en tela de juicio eso, y aquí es en donde la teología te exige que tú hagas una defensa de tu fe. Estas son las 5 exigencias con las cuales nosotros tendríamos que tener para hacer teología. Comprender la historia, hacer una crítica y una reflexión sobre presupuestos o realidades, tener conciencia clara de que en el pasado no es lo mismo hablar de un mismo texto que en el presente, por lo tanto utilizar la hermenéutica para traer aquello del pasado como un puente en este presente para saber qué se dijo, cómo se dijo, para qué se dijo y qué nos ayuda a nosotros a comprender en este momento. Entender y comprender el momento
el momento clave en el cual se dieron las cosas, y hay veces que nos va a pedir hacer una defensa del diálogo o de cualquier otra realidad, ¿no? Pues si hasta aquí no hay alguna pregunta, algo que quieran decir, pues vamos a avanzar. Bien, dice, los lugares teológicos son los principios de los que el teólogo extrae sus argumentos y sus pruebas. La Sagrada Escritura, a la cual puede reducirse los demás autoridades de la Iglesia. Uno de los lugares de donde nosotros sacamos o de donde nosotros comprendemos la palabra de Dios es definitivamente la Escritura, es decir, la Biblia. En primer lugar. En segundo lugar, la autoridad de otros doctores de la Iglesia, los padres y los teólogos. En este sentido, hablando de los padres, pues en historia ustedes se van a dar cuenta de que hay padres de la Iglesia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues habla de los primeros teólogos, habla de la gente que conformaron el Antiguo y el Nuevo Testamento, habla de la gente que conformó el canon bíblico, habla de por qué se ingresaron unos libros al canon y por qué otros no lo hicieron, pero todos ellos en su momento los van a conocer, pero son gente como Eusebio, son gente como Clemente de Alejandría, como Filón de Alejandría, como Tertuliano, que fueron gentes que en su momento se dedicaron a conformar lo que hoy nosotros conocemos como Biblia, ¿no? Otro de los lugares de donde se echa experiencia es la historia y la experiencia humana. Y el último lugar es el conocimiento y las ciencias humanas. Recordemos que la palabra de Dios nos indica y nos dice, nos da un consejo en donde nos comenta que que el alma, es decir, el ser humano sin ciencia, no es bueno. Ayer mirábamos una parte que dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Nosotros tendríamos que tener una traducción muy adecuada y una comprensión muy adecuada de lo que ese verso significa, porque entonces, si lo leemos así muy exactamente, entonces pareciera que no nos permite el estudio, que no nos permite el conocimiento y que las ciencias humanas estarían como de betún, es decir, como de más en una torta, en un pastel, ¿no? Simple y sencillamente sería como un accesorio. Pero hoy en este momento nos hemos dado cuenta que ciencias como la antropología, que ciencias como la historiografía, que ciencias como la antropología son auxiliares para llegar a una mejor y mayor comprensión de lo que los eventos bíblicos han sido. Y hoy podemos comprobar a través de ciencias o a través de estas ciencias que hay muchos eventos bíblicos que, como fueron narrados en la Biblia, se puede comprobar que han sucedido históricamente por la antropología, por la arqueología y obviamente pues nuestra principal fuente, que es la historia, basados en la tradición oral, ¿no? Vamos a lo que es la teología y la realidad. Y bueno, según Pannenberg, la historia es el horizonte abarcador de la teología cristiana. Todas las preguntas y respuestas teológicas tienen sentido solamente dentro del marco de la historia.
Esto quiere decir que nosotros no podemos llevar un presupuesto y una realidad distinta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que actuar dentro del marco de la historia. Si la historia lo dice, si la historia lo hace, sucedió. Pero aquí hay una limitante. Nosotros podríamos decir, hay algo que no se puede comprobar históricamente. Vamos a suponer. Actualmente, muchos teólogos creen que el diluvio fue un evento regional, un evento que se dio solamente en alguna parte de la Tierra, que no fue un evento global. Y yo aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué pensarían al respecto del diluvio? ¿Fue un evento en todo el cosmos, es decir, en todo el mundo conocido, o fue un evento en todo, o sea, el cosmos quiero referirme al mundo conocido en aquel tiempo, o fue un evento global, es decir, un evento en todo el globo terráqueo? ¿Se inundó o el diluvio cayó solamente sobre la parte donde vivía Noé, o fue un evento total y absolutamente globalizado? Quiero escuchar sus respuestas, o lo pueden poner en el chat. Es simple y sencillamente una pregunta, no vamos a sacar ni 10, ni 15, ni 20. Es una comprensión teológica esto que les estoy preguntando. Adelante, Tati. Bueno, yo creería que fue a nivel global, que fue algo que pasó en todos los lugares. Por eso, supuestamente por esa razón, tenían que subir un animal de cada especie, una hembra y un macho de cada especie, porque si no le hubieran dicho que migraran, que se fueran a otro lado, pienso. Bien, 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 bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir o que quiera escribir algo en el chat? Ya tenemos aquí algo en el chat y dice, yo creo que fue a nivel total en todo el mundo, dice la hermana Irma Sánchez. La hermana Marita, ¿qué nos podría comentar al respecto? Y bueno, en lo que la hermana Marita escribe o nos habla, yo quiero comentarles que los teólogos piensan que fue un evento que sucedió solamente en la parte en donde Noé se encontraba, y en ese sentido, hoy, antropológicamente, arqueológicamente, se han encontrado vestigios de que cada tierra, de que cada espacio de tierra, de que cada región ha sucedido un diluvio. Por ejemplo, en México hubo una tremenda inundación. Tlaloc, el dios de la lluvia, tuvo que ver en eso. Pero si nos vamos a Indonesia, ahí hay otro evento que tiene que ver con un diluvio, que tiene que ver con una inundación, que tiene que ver con que una familia se salva, y entonces pareciera que todo esto, dice la hermana Irma Sánchez, hay vestigios de que hubo vida marina en el desierto. Entonces, esto es antropología, ¿no? La historia nos muestra precisamente esto a lo que quiero llegar. Ustedes pueden ver el History Channel o el HBO, en donde hay un antropólogo que no tiene nada que ver con la Biblia, pero se está dedicando a preguntar sobre estos eventos que tienen que ver con un diluvio. Y él se da cuenta, según sus deducciones, que el diluvio fue en cada región. Vamos a suponer, un diluvio sucedió en Asia Menor, un diluvio sucedió en Asia Mayor, un diluvio sucedió en Euroasia, otro diluvio sucedió en África, otro más en América, del norte, del sur, en Centroamérica, pero no fue un evento global. Lo que él narra es que no fue un evento global. Dice la hermana Marita, dice que se encontró el arca de Noé y muestran en dónde está. Eso también es cierto, eso es arqueología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Dice, la historia es el horizonte abarcador de la teología cristiana.
todas las preguntas y las respuestas teológicas tienen sentido solamente dentro del marco de la historia, ¿no? Entonces, si nosotros queremos comprender este evento, pues tendríamos que hacer un análisis de los presupuestos y de las realidades. Y ahorita la pregunta que yo les hago es, en una nave, es decir, en una barca, ¿de qué tamaño tendría que haber sido para que cupieran todas y cada una de las especies animales que existen en la globalización, en el total del mundo? 7 parejas de cada uno y solamente una pareja de los que son inmundos. Conocemos el total de la variedad de la fauna que existe como para saber que en un barco cupieran todos esos. Y eso es hacer un presupuesto de las realidades y de las no realidades. Y eso nos lleva a una comprensión teológica mayor. Y en esta comprensión teológica ni nos aleja de Dios, sino nos aproxima y nos confirma a final de cuentas esto. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en la creencia de un ser superior. Y esta es la parte interesante de la teología. Dice la siguiente parte de la teología y de la realidad. Si la teología se interesase solamente en la naturaleza de Dios, posiblemente podría desentenderse de las ciencias sociales, pero para entender el contexto en el cual la Iglesia vive y proclama, así como para entender a la Iglesia misma, las ciencias sociales y humanas son imprescindibles. No podemos comprender a Dios como un ser no social. No podemos comprender a Dios como un ser no social porque Dios, a final de cuentas, tiene compasión y tiene misericordia de lo que somos los seres humanos, y eso lo hace a Dios, por ejemplo, un ser social. Las ciencias sociales, el derecho, la sociología, la filosofía, la lingüística, todo esto tiene que ver con nuestra relación con Dios, y es por esto que es importante que nosotros podamos comprender estas partes, ¿no? Porque la Iglesia misma es un ente social, la Iglesia misma es un ente filosófico, la Iglesia misma es un ente antropológico. Por ahí dicen los teólogos que todo acto o que todo hecho de antropología es una teología, y que toda teología es una antropología. Entonces están vinculadas estas dos ramas de la ciencia, ¿no? Sigue diciendo, toda teología se hace desde una perspectiva dentro de una situación histórica, con ciertas preguntas en su mente, y que por lo tanto ninguna teología es universal y perenne, es decir, no es para siempre. E igualmente válida en todos los lugares y en todos los tiempos. La teología toma en cuenta primero la realidad para luego teologizar. Chequen este consejo. La teología toma en cuenta primero la realidad para luego teologizar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es comprender la realidad. Comprender la realidad habla del momento histórico, habla de por qué se dijo, para quiénes se dijo, qué momento estaban viviendo, para entonces poderlo interpretar y traerlo de aquel pasado a este presente. Vamos a iniciar nuestro receso, y son 4 minutos para la hora. Regresamos cuando sea la siguiente hora, y 10 minutos y 12 minutos más. Perfecto. Bueno. Regresamos entonces. Antes de retirarme, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que podamos. Dice la hermana Irma que todo está bien. Perfecto, pues entonces tomamos nuestro receso y regresamos 15 minutos después de la hora.